Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. El número 30 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, mensaje también de la Biblia y tiene lo que es un mensaje que te va a encantar, ¿vale? El mensaje del oráculo dice, ego espiritual, mi querido Cáncer, cariño. Vale. Si tú te das cuenta aquí, mi querido cangrejito, aquí hay un personaje que está tratando de dominar a alguien como si fuera lo que es un títere, sinceramente. No sé por qué siento, mi querido Cáncer, que a lo mejor en estos momentos es como que tú piensas que todo el mundo está lo que es en tu contra. Es esto. O que simplemente, cariño, tú piensas que quizás ellos no se merecen tu cariño, tu trato, o es muy injusto lo que está pasando en tu vida. No digo que no sea así, Cáncer, pero me están diciendo que es importante que tú mantengas la calma, cariño, que la fe mueve lo que es montañas, mi querido Cáncer. Eso es lo que me están diciendo. Siento un Géminis muy importante también en tu vida, porque yo siento, mi querido Cáncer, como que tú dices, Richard, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo soy una persona justa, yo soy una persona buena, yo hago el bien, nunca hago el mal. ¿Por qué? Si yo soy perfecto, yo soy perfecta. Parece como que las cosas te lo estás tomando muy a pecho. Ese es un mensaje muy concreto, muy a pecho. Tienes que tomarte las cosas con humor, mi querido Cáncer, cariño. Ni nadie está lo que es en tu contra, ni el mundo entero está pendiente en ti al 100%, Cáncer. Con eso no te digo que tú no seas una persona especial. Eres una persona especial, pero tampoco, cariño, te ahogas en un vaso de agua o pienses de repente, yo qué sé, cariño, que la CIA viene lo que es a tu vida, que te están espiando. Trata de calmarte, mi querido Cáncer. Trata de calmarte. Vamos a ver, corazón, signos. Vamos a ver. Signos, 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 mi cangrejito. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale Virgo. Libra. Cierras con tu signo Cáncer, cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi cangrejito. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra Z o la letra N. La letra G. La letra V. La letra O. La letra G y la letra E, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir lo que es el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas, cariño. Sí. Está pasando algo muy fuerte para ti en estos momentos. Es como que me dices, Richard, me siento decepcionado o decepcionada de la vida, del mundo, de los acontecimientos. Es como que piensas que la vida te da la espalda, Cáncer. Porque la carta del 3 de espadas, si te das cuenta que hay un personaje que está mirando lo que es al cielo y representa traición, representa un descontento en tu vida. Si a lo mejor no es traición de pareja, hay un descontento en tu vida, Cáncer.
La carta de la torre, cariño, es como que en estos momentos me dice Richard, lo peor es que no encuentro salida. Lo peor es que siento como que todo el mundo me pone obstáculos porque tenemos la torre. O simplemente, cariño, lo que te está pasando en estos momentos conlleva a que tú hagas un cambio. Un cambio que te causa dolor, un cambio que te afecta. Vamos a seguir. La carta del 2 de bastos, cariño, has llegado a pensar en algún momento como que esto no es normal, como que esto no es natural. Como que me dice Richard, parece que alguien me está haciendo macumba, ¿no? Así decimos en Perú. Me está haciendo macumba o parece que alguien se ha empeñado para que todo me salga mal en estos momentos. Y muchos de ustedes quisieran saber si es así o no es así. Porque mira, aquí tenemos el descontento, la traición o el dolor. Aquí tenemos la torre, que no encuentra respuesta o camino, solución. Y aquí tienes esa percepción, porque aquí está representado por una bruja, que lo que te está pasando no es natural. La carta de la muerte, cariño. No te asustes, ¿vale? No te asustes. Simplemente, mi querido Cáncer, tenemos cartas sinceramente muy negativas, pero la carta de la muerte no tiene por qué ser una carta que digamos que tú me dices, Richard, entonces tú me estás diciendo que se me acaba el tiempo, que me voy a morir. No. Lo que sí me están diciendo las cartas, como muchos de ustedes posiblemente te sientes decepcionado o traicionado, han optado por hacer un cambio. Puede ser ahora o en un futuro. Porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento. Es como que tú me dijeras, Richard, sinceramente he tocado fondo. Ya no quiero seguir luchando contra corriente. Quiero darme lo que es una oportunidad. Quiero vivir, quiero disfrutar, quiero ser feliz. Cáncer. Y eso es bueno, cariño, eso es bueno, sino que simplemente has tenido que pasar por un momento muy difícil o estás pasando por un momento muy difícil para que te des cuenta qué es lo que realmente te hace feliz en tu vida. Has tenido que pasar una experiencia mala. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, a lo mejor de repente me dice Richard, en base a esto, que yo sinceramente no me encuentro bien en esta situación y he decidido lo que es hacer un cambio, hay una persona que me manipula. De una forma, vamos a poner light, me manipula. Esta persona me dice que soy mala persona, esta persona me dice que prácticamente que yo no lo comprendo, esta persona me dice que yo soy muy suyo, yo soy muy mío, etcétera, etcétera. Me hace sentir mal. Pero no se pone prácticamente en mi pellejo, en mi papel, que esta situación pues simplemente me desborda y que yo estoy lo que es en un ataque de ansiedad, de estrés, mi querido cangrejito. Por eso que la carta sale ego espiritual, manipulación. Es como que tú me dices, Richard, yo no puedo más. O me rescato yo, o si apuesto por ellos, me destruyo. Cáncer. Vamos a sacar más cartitas, cariño. Tenemos lo que es la carta 9 de Pentáculos. Es una carta de éxito, es una carta de querer más. Tú necesitas más en estos momentos, Cáncer. Es como que tú me dices, Richard, no me quiero conformar con migajas, quiero hacer algo más, yo siento que puedo llegar lejos, yo siento que puedo hacer algo maravilloso. Y al costado, la carta del Rey de Bastos, Cáncer. Vale. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Es como que alguna vez tú dices, Richard, sinceramente, ahora veo la vida con otros ojos y si ellos no estuvieran en mi vida, el cambio sería más fácil. Más fácil. Es como que tienes como un compromiso
con alguien. Un compromiso de lealtad, un compromiso que te da pena la situación de esta persona. A lo mejor de repente tú alguna vez has dicho, dejo todo, y la persona que tú tienes al costado te reprocha. Si tú me dijeras, Richard, entonces, ¿qué hago, Richard? ¿Qué hago? ¿Debería sacrificar mi vida por ellos o debería apostar por mí? Yo sinceramente, Cáncer, te diría, apuesta por ti. Pero cada relación, cada persona es un mundo. Yo te lo digo, cariño, porque yo no estoy en tu pellejo. Porque yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando, o yo simplemente no tengo la intensidad de los sentimientos como tú tienes, Cáncer. Entonces, tú lo que tienes que hacer, Cáncer, haz un balance, ¿vale? Saca las cosas positivas de esa situación y saca las otras cosas positivas de tu cambio. Porque siento que alguno de ustedes quiere hacer un cambio, pero hay algo que te detiene. Hay algo que te da tristeza. Entonces, o busquen posiblemente, si es tu pareja, es una persona especial, busca un punto intermedio, trata de ponerte de acuerdo con él o con ella también. Cariño, es esto. Si esta persona te ama, va a intentar hacer un cambio. Es lo que yo siento aquí. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas, cariño. ¿Alguna vez hay una persona que te ha reclamado? Hay una persona que quizás te ha dicho, eres una persona egoísta, eres una persona que solamente piensas en tus sueños, en tu proyecto, te mueve lo que es el dinero, pero es que así somos los cánceres. A la persona del signo Cáncer, cariño, a nosotros nos mueve mucho nuestros proyectos, nuestros sueños. Es cierto que el amor es importante para nosotros. Es muy importante. Pero si hacemos un balance, y Cáncer a veces no es consciente de esto, Cáncer se inclina más a sus proyectos, a sus sueños. Cáncer es un signo muy trabajador y a veces obsesivo con su trabajo. Pero eso está en la naturaleza de Cáncer. Mucha gente dice, hasta yo te fastidio y te digo, ay, Cáncer, tú te enamoras hasta de las plantas. Te enamoras, cariño, de las plantas, sinceramente. Hasta de una silla te enamoras, cariño. Eres muy voluble, Cáncer. Pero es cierto, Cáncer se ilusiona, Cáncer se enamora, Cáncer es muy soñador. Pero tú me recuerdas, cariño, a esa película, Lo que el viento se llevó, cuando está prácticamente, no tiene nada que comer. No, cuando lo deja recto. Al final de la película, que dura como 4 horas, al final de la película, cariño, cuando lo deja recto y está ahí en su mansión llorando, y entonces escucha una voz que dice, Escarlata O'Hara, recuerda que lo más importante en esta vida es la tierra roja de Tara. Cariño, yo me lo sé porque lo he visto como 20 veces. Cada vez que vuelo, lo miro, cariño. Recuerda, la tierra roja de Tara es tu poder, cariño. Lo habla su padre, ¿no? Que fallece anteriormente. Cariño, entonces, a Cáncer, cariño, si tú no lo sabes, a ustedes, lo que te va a sacar de la depresión, cariño, y te va a hacer una persona muy interesante, son tus proyectos. Tú eres una persona, Cáncer, que ha nacido para ser grande en la parte económica, en el proyecto. Quizás no tienes suerte lo que es en el amor. Pero, cariño, como dicen, billetera mata galán, cariño. Yo lo que te puedo decir, mi querido Cáncer, sinceramente lo que te va a hacer feliz a ti, y quizás ahora tú no lo ves así, van a ser tus proyectos y tus sueños. Eso es lo que te va a hacer feliz, Cáncer. Tus proyectos y tus sueños. Pero si tú me dices, Richard, no, prefiero apostar por el amor, tú conoces tu historia mejor que nadie, Cáncer. ¿Vale? Porque hay una persona que a veces te hace sentir mal. ¿Cómo es posible? No valoras el tiempo que estamos juntos. Tú no me entiendes. Eres una persona ambiciosa, ambicioso. Solo ves por tus intereses. No. Tú también eres una persona que amas, cariño.
Pero llega un punto en tu vida en la cual dices, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por dónde me inclino, cariño? Y es normal que quieras apostar por ti. Esto es normal que quieras apostar por ti, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, el tiempo se me está acabando. Estoy prácticamente avanzando contrarreloj. No quiero perder más mi tiempo. O tú ya has tomado una decisión. Ya tienes fecha de cambio, Cáncer. Ya tienes fecha. Vamos a ver. Mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas y al costado la carta del Rey de Pentáculos. Cariño. Hay una persona que te admira. Hay una persona que te ama, sinceramente. Pero veo que esta persona, cariño, es como que vamos a hacer un organigrama, se llama, ¿no? Que son como, ¿cómo te puedo decir? Como columnas que salen fechas, ¿no? Vale. Como cuando recibes el recibo de la luz. Ya sale mes de marzo, enero, febrero. Ya está. Cariño. O son cuadraditos en la cual va desplazando otro cuadradito. Eso es como un libro, como un árbol, ¿no? Familiar. Eso se llama organigramas. Es esto, cariño. Vale. Entonces, mi querido Cáncer, cariño. Pero es como que tú me dices, Richard, yo estoy aquí y ellos están aquí. Es como que tú, cariño, luchas por tus sueños, por tus proyectos, por tus cosas, y ellos están sentadotes. Y tú me dices, Richard, ¿qué hago? Yo lo amo, yo lo quiero, pero también me quiero a mí. También quiero hacer mis proyectos, mis cosas. ¿Qué hago? Cariño, habla con esa persona, mi querido Cáncer. Si esta persona, cariño, te quiere, esta persona va a despabilar, va a reaccionar, va a hacer algo para que la situación entre vosotros dos cambie. Y si no, pues se quedará sentadote y sentadota como está, cariño. Ese es el mensaje. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2, la carta del diablo es un no, Capricornio. Vamos a ver, cariño, antes que te saque el tarot Z, ¿qué me quieren decir tus ángeles? Porque lo necesitas. Vamos a ver, Cáncer, 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 cariño, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver. Dice, curiosamente lo que te sale. Escucha. La liberación, cariño. El arcángel Azrael. Una etapa o una situación ha llegado a su desenlace. Transformación espiritual. Ha llegado la hora de pasar a otra cosa, mi querido Cáncer. ¿Qué te había dicho en toda la lectura? Muchos de vosotros ya llegaron, como se dice, a su punto máximo. Muchos de ustedes tienen que hacer cambios. Muchos de vosotros posiblemente ya no pueden con una situación. Y aquí te están diciendo, cariño, libérate. ¿Por qué tienes que tener tanto estrés, tanta ansiedad? No hay motivo para que tú estés viviendo así, cariño. Es como que me dicen, Cáncer tiene todo a su favor, pero si se complica la vida es porque quieres. Cáncer. Pero es verdad que cada persona carga su cruz a su manera. Porque lo que para algunos es sencillo, para otros es difícil. Y más si hay pareja. Más si hay una persona que está de por medio. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot Z, Cáncer. ¿Qué me dice el tarot Z?
Vamos a ver. Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Una presión. Hay una presión que tú tienes. Hay algo que te exigen, que te presionan. Te sientes como muy agobiado. Y al costado, la carta de la torre, cariño. Sí. Parece como que el destino, o parece que tu situación es tan fuerte que tú me dices, Richard, no puedo seguir donde estoy. No puedo seguir con esa persona. No puedo seguir así. Hay mucha presión aquí, cariño. ¿Ves? Y aquí la torre. Es como que te sientes en estos momentos solo y sola. Es como que en estos momentos, cáncer, nadie te entiende. Por eso que te sientes así, presionado y presionada. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? Sí, cáncer, corazón. Yo lo que siento, mi querido cáncer, con todo el dolor del mundo, ahora tú estás en un proceso de transición, de cambio, cáncer. Pero siento que tú, o la mayoría de ustedes, va a tomar esa decisión de empezar en su vida desde cero. Hablando en cristiano, cariño, para entendernos todos, tú vas a hacer un cambio. Un cambio. Te viene un cambio, cáncer. Cambio de casa, cambio de país, cambio de pareja, ¿por qué no? Pero te viene un cambio. Es cierto que la transición va a costar. Es cierto, cariño, que te va a costar posiblemente adaptarte. Te va a costar mucho, cáncer. Pero sin embargo, muchos de ustedes van a hacer la transición, cáncer. Sí. Es como que el destino te tiene preparado algo nuevo. Hay algo que tú tienes que vivir, acompañado, acompañada, solo o sola. Hay algo superior que te empuja ahí, cariño. Pero es para tu bien, sinceramente. Es para tu bien, cariño. Más que algo negativo, yo lo veo como una liberación, como un cambio, como una satisfacción en tus cosas, cáncer. Yo lo veo así, ¿vale? Entonces, te viene un cambio, cariño. La carta del Rey de Copas. Y ese cambio, mi querido cáncer, te va a llevar a que tú te encuentres bien contigo mismo, a que sientas felicidad, a que sientas paz, a que te sientas realizado en todos los aspectos de tu vida, cáncer. Te va a llevar a eso, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir las características. Este mensaje que yo te he entregado, cáncer, también llévalo a lo que es en el trabajo, en el proyecto. A lo mejor ya no estás bien en un trabajo, en un lugar, y tienes que hacer un cambio para tu bien. Es esto, cariño. No puedes estar estancado o estancada. Tú eres agua. Piensa que el agua, cáncer, el agua siempre busca su camino. El agua no se queda estancado, cariño. No puede estar estancado el agua. El río siempre recupera su cauce, corazón. Quiere decir que si muchos de ustedes a lo mejor se han ido a otro país, se han cambiado de ciudad, al final vuelves a tus orígenes. Muchos de ustedes. ¿O quieres hacerlo? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Eres agua, cariño. El agua se mueve así. El agua se mueve así, cariño. El agua siempre está en constante cambio. El agua está lo que es en líquido, luego se vuelve gaseoso, cariño, luego se convierte en nube. ¿Has estudiado ciencias naturales o no, cariño? Luego de las nubes se convierte en lluvia, vuelve a líquido, cariño. Cae lo que es en los ríos, en los mares, y otra vez el proceso. El agua nunca está quieto, cariño. Aunque se quede en una poza estancada, se evapora. Y se evapora, cariño, y se convierte en gaseoso y vuelve a lluvia. El agua nunca está quieto, cariño. Nunca. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver.
Me sale la carta del 6 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Es una persona muy atractiva, cariño, pero parece como que esta persona en estos momentos es como que no te da tu lugar. A lo mejor esta persona, cariño, le encantan las fiestas, las reuniones, los compromisos, o de repente sale sin ti. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, especialmente un Leo. Hay una persona del signo Leo que tiene hijos, que a lo mejor, cariño, puede ser que tiene problemas de visión, usa gafas, tatuajes, alguno de ellos. Esta persona, mi querido Leo, te piensa, pero como tenemos al costado la carta del 6 de bastos, parece que esta persona piensa que tú también has cambiado o que solamente la has utilizado para algo pasional. Puede ser, ¿no? Pero te piensa, sí, y mucho. La carta de Rey de Espadas. Hay una persona de elemento aire, mayor de 40 años, que vosotros han roto contacto por algún medio. A lo mejor estás bloqueado, bloqueada, pero por otros medios te observa, ¿vale? Es delgada con textura normal, mayor de 40 años, piel blanca, puede ser que tenga canas, cariño, rasgos de occidente, medio caucásico inclusive, puede ser que sea rubio, castaño o de ojos claros. Esta persona, cariño, piensa mucho en ti, pero siente una presión, posiblemente por la familia, por su entorno. Es como que no le dejan acercarse a tu vida, Cáncer. No le dejan acercarse a tu vida, pero siempre constantemente te está pensando. La carta de la sota de basto, cariño, siento que hay una persona que te va a acompañar en un proyecto, en un sueño, y puede ser de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries, piel blanca, cabello negro, castaño. Puede ser que vosotros viven lo que es en la costa, en una isla, o puede ser, cariño, cerca del mar. ¿Por qué no? Pero Cáncer, cariño. 2025, o a partir de ahora, es una fecha de pensar, de reflexionar y de tomar una decisión, porque el cambio que te viene al futuro, cariño, es positivo para ustedes, corazón. Pero bueno, todo es libre albedrío. Tú lo tomas, tú lo dejas. El mensaje ya está dado, mi querido Cáncer. Te quiero, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones.